Bueno, muy bienvenidas todas. Muy buenas tardes desde México. Mi nombre es Aurora Macías. Yo soy creadora de la Menstruoteca y profesora de la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas, además de ser en esta ocasión dinamizadora de la cátedra. Les doy la más cordial bienvenida a la Cátedra de Epistemologías Menstruales del mes de noviembre, dedicada a la educación menstrual. Y bueno, con esta entrega estamos cerrando la temporada 2025 y celebramos también un año de este proyecto. Así que, además de esa celebración, también quiero compartir con mucha emoción que estamos de manteles y de vestidos largos por la celebración de los 5 años de la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas. Así que reunirnos hoy es otra linda manera también de celebrarlo. Muchas gracias por estar aquí. A las personas conectadas en vivo, acá si quieren irnos poniendo en el chat desde dónde se conectan para que vayamos dando vida a este espacio. Y bueno, también quiero dejar un saludo, por supuesto, a las personas que nos verán en diferido por el canal de YouTube. Acá tenemos a Camila de Chile, que se conectó también muy puntualmente. Y bueno, acá les voy leyendo. Quiero recordarles que el espíritu de este espacio es hacer academia sin permiso de la academia y resaltamos la producción de conocimientos y los proyectos emergentes en nuestra región latinoamericana y también en el sur global. El día de hoy, como les decía, nos vamos a dedicar a la educación menstrual, cerrando un ciclo que hemos abierto respecto a los contenidos de nuestra última publicación editorial titulado El marco conceptual para la salud y la educación menstrual emancipadora, una propuesta desde América Latina, el cual recoge diferentes construcciones conceptuales, ¿no? de muchas compañeras que desde hace mucho tiempo están trabajando los temas de educación, salud y activismos menstruales. Entonces, quiero decirles que me siento muy contenta hoy porque tenemos a 3 autoras maravillosas que participaron con sus construcciones, con sus aportes. Y bueno, pues acá las voy a ir presentando, pero antes quiero ver si alguien más puso mensajitos. Tenemos solamente acá un mensajito de Camila que nos escucha desde Chile. Está Fabi también acá, quien nos escucha de Ecuador. Y bueno, pues acá nos irán contando de dónde se están conectando. Y bueno, pues también yo les quiero invitar a que escuchemos con mucha atención a nuestras compañeras, porque al final vamos a tener también un espacio de conversación. Entonces, bueno, acá también están entrando otras compañeras, ahí les vamos leyendo en el chat. Y bueno, quiero presentarles a nuestras invitadas de hoy. Tenemos en primer lugar a Lina Mateus Gaspich, quien es de Colombia. Ahí nos haces una ceñita, Lina. Ella es administradora ambiental con amplia trayectoria en el diseño, implementación y seguimiento de programas de sostenibilidad en el sector privado. Fue seleccionada en la primera convocatoria de innovación abierta de Impulsa Colombia por el desarrollo de procesos alternativos de transformación y aprovechamiento de residuos mediante tecnologías de origen colombiano. Este logro permitió la transferencia y adopción de dicha tecnología en más de 10 países de América Latina y en África. Se ha destacado como activista comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género, y desde hace más de 5 años participa como voluntaria en actividades orientadas a la promoción de políticas públicas con enfoque de género, prevención de la violencia basada en género y el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres en contextos de vulnerabilidad social. Es aquí donde cruza con la menstruación y la educación menstrual. Bienvenida, Lina. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por el espacio. Qué lindo, qué buena introducción. Ahí agradezco a Carolina porque ha sido una gran mentora y maestra en este proceso. Contarles también que tengo 10 años de experiencia en salud pública. Entonces también por ahí nace esta necesidad de
digamos que visualizar más, ¿no? La educación menstrual desde lo público y lo político y con este enfoque restaurativo que es un poquito extraño, pero no es tanto. Así que ahí les voy a ir contando más adelantico. Exacto, exacto. Este es el tema en el que estaremos profundizando y pues muchas gracias, Lina. Yo también ahorita al estar leyendo esta reseña pensaba mucho también que es necesario mencionar pues que también la cátedra surge como una respuesta, ¿no? A estas demandas, ¿no? De visibilizar también el 25 de noviembre, ¿no? Y de seguir profundizando el trabajo en contra de la erradicación, más bien por la erradicación de todas las violencias por razón de género, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidísima. Quiero continuar con Laura Mariela Ruiz, quien es una compañera, compatriota de México. Ella es maestra en psicología por la UNAM, tiene una formación teórico-práctica en salud mental, educación e investigación. Es promotora de salud menstrual por la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas y es creadora de Caracola Psicología Integral, un proyecto que integra la psicoterapia y la educación menstrual, así como encuentros para el cuidado del cuerpo. Ella también es docente universitaria, practicante narrativa y aprendiz permanente del mundo, y en sus tiempos libres es bordadora y aerialista. Entonces, pues muchas gracias, Lau, por estar aquí, por aceptar siempre en las colaboraciones que te proponemos por acá. Gracias. También ahí. Gracias a todas, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación y estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Gracias, Laura. Bueno, y no menos importante, y desde casa nos acompaña Carolina Ramírez. Ella es colombiana, psicoeducadora menstrual y consultora internacional. Es la creadora y directora del proyecto Princesas Menstruantes y, por supuesto, de la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas. Es autora del libro El vestido de Blancanieves se manchó de rojo, el primer cuento latinoamericano en abordar la menstruación para las infancias, y también es autora de un libro maravilloso titulado Educación Menstrual Emancipadora, una vía para interpelar la misoginia expresada en el tabú menstrual. Este trabajo fue ganador del Premio a la Investigación para la Transformación de la Secretaría de Cultura de Medellín en 2021, y Carolina ha acompañado a más de 20,000 niñas y adolescentes en más de 100 escuelas latinoamericanas. Ha sido reconocida por la revista alemana TAS como una de las 5 mujeres que en el mundo derriba el tabú menstrual, y actualmente es destacada en el pabellón de las mujeres de la Exposición Mundial de Dubái. Bienvenida, Caro, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y yo así como súper contenta y recapitulando, hace un año iniciamos la cátedra, la inauguramos en la mañana del 25 de noviembre para que Radha Paudel pudiera participar, que estaba en Nepal. Y bueno, y hoy también me tocó a mí en esta cátedra, entonces, porque no siempre me toca. Entonces, qué bonito haber estado en esa primera y que me tocara este primer año de la cátedra de epistemologías menstruales, volver a estar acá. Muchas gracias y gracias a todas por conectarse. Bueno, nuevamente bienvenidas. Es en serio un placer conversar hoy con ustedes. Voy a ver si no tenemos ningún otro mensajito por acá. Así, acá soy Vero, me conecto desde México. Saludos desde México. Creo que también, Laura, tú ya estás en México, ¿verdad? Porque pasaste un largo tiempo en Ecuador. Sí, estoy en Puebla. Ay, súper bien. Ya más cerquita tenemos acá a Vero también, quien es investigadora de los activismos en nuestro país. Y tenemos desde Medellín, Colombia, a Andrea Sarmiento. Bueno, pues muchas gracias por estar acá. Vamos entonces, sin más, también Vero está en Puebla, más cerquita se tienen ustedes, maravilloso. Entonces, bueno, vamos a iniciar la conversación de hoy, que como les digo, es respecto a estos conceptos que se incluyen en este marco conceptual para la educación y la salud menstrual emancipadoras. Entonces, yo preparé algunas preguntitas, también les quiero invitar
a todo nuestro público que igual vayan tomando notas de sus preguntas para abordarlas en un momento posterior a la conversación. Y bueno, primeramente quiero dirigirme a Carolina Ramírez para situarnos en el concepto y la práctica de la educación menstrual y a partir de ahí ir tejiendo, ir profundizando en los interesantes conceptos que nos aportan Laura y Lina. Entonces, Caro, preguntarte cómo defines la educación menstrual y qué características atribuyes al modelo de la educación menstrual emancipadora. Gracias, Saúl. Entonces, cuando hablamos de educación menstrual, yo creo que hay dos cosas que entender, ¿cierto? Y una es la configuración de las palabras que estamos utilizando. Estamos hablando de educación menstrual. Entonces, la educación, cuando hablamos de educación, nos refiere a un proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿De qué? De la menstruación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de educación menstrual, pues nos estamos refiriendo a eso, al proceso de enseñanza-aprendizaje que permite la comprensión de la multidimensionalidad de la menstruación y que además digamos que esa implementación de esa forma de enseñanza-aprendizaje tiene que estar basada en unas competencias básicas de acuerdo al ciclo vital de las personas a las que estamos educando. Y esto nos da una clave muy importante para entender que la salud menstrual es diferente a la educación menstrual, que a veces se tiende en esta sociedad o en este boom de la menstruación a pensar que todo es lo mismo y no todo es lo mismo. Por suerte no todo es lo mismo, porque además cuando logramos como diferenciar los caminos, lo hacemos no para decir que una sea mejor que la otra, que un camino sea mejor que el otro, pero sí eso nos permite la especificidad y el desarrollo de cada uno de esos caminos. Cuando dejamos de tener a todo en un mismo balde, en un mismo lugar, esto nos permite como ir afianzando esos caminos y ir dándoles esa especialidad. Entonces, cuando hablamos de educación menstrual, nos estamos refiriendo a ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la menstruación desde una multidimensionalidad. Ahora, en algún momento del camino, yo entendí que lo que yo estaba haciendo era distinto, que la metodología y lo que yo venía trabajando desde el programa Princesas Menstruantes era diferente a lo que las multinacionales comenzaban a enunciar también como educación menstrual. Ellos nunca enunciaron su trabajo como educación menstrual, pero a partir de la pandemia, que empieza todo el boom de la menstruación, a partir de una acción muy oportunista, empiezan a utilizar el concepto de educación menstrual. Este concepto lo iniciamos las educadoras menstruales de América Latina, o sea, empezamos a enunciarnos como educadoras menstruales. Entonces, cuando veo el panorama, entonces yo digo, bueno, lo que yo hago no es lo mismo que hacen ellos. Entonces, ¿qué hago yo diferente a lo que ellos están haciendo? Y entonces, ¿cómo lo diferencio? Entonces, a partir de ese momento, dije, hay que construir un concepto, hay que empezar a construir conceptualizaciones, porque somos nosotras las que tenemos que tener claro qué es lo que hacemos, y entonces comencé a desarrollar no solamente la conceptualización, sino también la metodología de educación menstrual emancipadora. Bueno, o la metodología ya estaba desarrollada, a sistematizarla más bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso, que a mi modo de ver no es un proceso educativo, vuelvo a insistir con respecto pues a las multinacionales de productos, y a otro montón de acciones que no necesariamente son de estos entes, sino también de personas o de proyectos? La diferencia es que algunos de este tipo de proyectos y otros muchos se encargan de divulgar una información, o sea, es divulgativo, ¿sí? Pero no hay un proceso de enseñanza y aprendizaje. Perdón. Un proceso que tenga esa metodología que garantice el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que, en qué se basa la educación menstrual emancipadora? Lo primero es que se centra en el tabú menstrual. O sea, su objeto de estudio y su objeto de intervención es el tabú menstrual. Y a la vez, entonces, lo que hace es aportar herramientas
para la transformación de las narrativas menstruales con las que nos encontramos a nivel familiar, a nivel social, etcétera. Y este cuestionamiento del tabú, este cuestionamiento de las narrativas históricas y que además nos permite construir unas nuevas narrativas, lo que permite es la autonomía o la emancipación pues, de las personas que se experimentan la menstruación. Entonces, en eso, digamos que es como la diferencia o es en lo que se basa la educación menstrual emancipadora. Brillante, Caro. Muchas gracias por situarnos en este escenario, ¿no? Que precisamente nos enuncia una forma de pensar, pero también una forma de accionar, ¿no? Que creo que que es como esta relación dicotómica que siempre sostiene, ¿no? Los procesos de educación emancipadores, ¿no? Esta relación que hay entre el diálogo y la acción, ¿no? Y también la creación, la teorización, ¿no? Que digamos, conceptualizar no es otra cosa que más que teorizar, ¿no? Entonces, también como vincular esta teoría, ¿no? Con la práctica para la emancipación de las personas que están siendo partícipes en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, entonces, justo, ¿no? Teniendo claro este escenario, ¿no? Este quehacer, digamos, de la educación menstrual y este propósito así definido, quisiera ir con Laura, quien nos aporta, ¿no? El concepto de alfabetización menstrual, que justamente, o sea, cuando estamos hablando de educación, seguramente nos remitimos a la alfabetización, pero la alfabetización menstrual es una cuestión muy particular, ¿no? De hecho, también una idea que me parece emergente y necesaria en este proceso. Entonces, Laura, ¿puedes contarnos un poco de qué se trata la alfabetización menstrual y cómo fuiste construyendo este concepto? Bueno, un saludo a todas, compañeras. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Definitivamente, pues este concepto pues tiene mucho que ver con todo el proceso que yo he aprendido en la escuela Emancipadas y el proceso en el que yo he podido como compartir, escuchar, ¿no? Leer a otras compañeras desde aquí, desde el sur global, digamos. Y tiene justo que ver con este ejercicio más pedagógico y político de buscar encontrar otras formas creativas en cómo nos relacionamos, entendemos y vivimos nuestra menstruación, en el sentido de que nos permita vivir, que nos permita tomar decisiones, ¿no? En nuestras vidas individuales y colectivas. El concepto de alfabetización surge por el tema como literal de la alfabetización. Cuando hablamos de la alfabetización letrada, desde una de las tendencias como más actuales, ¿no? Que es el constructivismo dentro de la psicología, digamos que a diferencia de otras perspectivas acerca de cómo se entiende la alfabetización letrada, ¿no? De aprender a leer y escribir, en la que desde otras perspectivas se aprende como traducir un código escrito en un sonido y eso genera una palabra. Desde el constructivismo es otra perspectiva que nos dice que las personas ya viven en una cultura letrada, ¿no? Y eso les da sentido a un sistema de escritura y que la intención de leer y escribir es que las personas tengan un criterio y recursos para contrastar o tomar decisiones con su entorno, ¿no? Entonces, a partir de ese concepto que viene del constructivismo en la psicología, pensaba, ¿no? que hacía mucho sentido con respecto a cómo nos apropiamos de entender la menstruación, entendiendo que no somos seres pasivas, ¿no? Y que solamente recibimos información, sino que así como en la alfabetización letrada ya vivimos en una cultura letrada, ¿no? Que le da sentido a nuestras vidas, que nuestro cuerpo desde antes de menstruar ya tiene muchos conocimientos, ya ha constituido mucha experiencia, ¿no? Acerca de lo que se vive en este cuerpo. No es como que cuando nos empiezan a decir qué es la menstruación, descubrimos cosas en nuestro cuerpo, sino que ya partimos de una sabiduría, ¿no? Y el otro punto importante del que parte este concepto
es que nuestra experiencia emocional, corporal, psíquica, espiritual, pues en los cuerpos que menstruamos está situada en un contexto, ¿no? En una sociedad, en un contexto que se vive en clave capitalista, colonialista y patriarcal, ¿no? Entonces, eso va a atravesarnos de manera como muy importante en nuestra experiencia menstrual, y el ejercicio, este ejercicio político, pedagógico, de transformar esas narrativas acerca de la menstruación, lo que busca es que nosotras podamos reconocer nuestra capacidad para orientar nuestras vidas hacia donde nosotras queremos orientarla, ¿no? Y que estas herramientas o este conocimiento nos permita tomar decisiones tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? Y que así como la escritura nos sirve para regular nuestra vida, ¿no? También el conocimiento acerca de nuestros cuerpos y acerca de la menstruación en estas claves, ¿no? Que cuestionan, nos permite también regular nuestra vida, ¿no? Entonces, pues un poco en ese sentido va, ¿no? Que nos permite, que la alfabetización sea ese instrumento que nos permita resolver, ¿no? Y que además este conocimiento esté situado en un contexto en el que estamos, ¿no? Que lo que yo pensaba cuando escribía sobre este concepto era el tema de que es un concepto que surge desde el cuerpo, ¿no? Y que surge desde el sur, ¿no? Y que surge de experiencias que ya existen, ¿no? Que más bien yo hice un concepto de algo que ya existe, ¿no? De algo que acomodé a lo que yo iba leyendo, iba viendo, y no al revés, ¿no? Como a veces se tratan de hacer las experiencias que se ajusten al concepto, sino al revés, ¿no? De experiencias locales del sur, y que prioricen el conocimiento de las personas, ¿no? Que nadie está en blanco y le vamos a llenar de información, sino que más bien todos los cuerpos ya tienen mucha sabiduría, ¿no? Y partir de ese conocimiento, reconocerlo y, y saber aprovecharlo para tomar decisiones, ¿no? Que nos permitan tomar decisiones sobre nuestras vidas. Y bueno, en ese sentido es el concepto. Chidísimo, Laura. Me encanta siempre escuchar como estas claridades, ¿no? Yo había escuchado un poco sobre este concepto en uno de los encuentros, ¿no? En El Salvador, pero pues siempre es súper lindo reescucharte, ¿no? Y reaprender. Yo no sé, creo que esto dialoga mucho también con estas ideas de la educación popular, ¿no? Yo en algún texto he escrito que debatiendo un poco como estos principios de la educación popular que dicen que a la lectura, ¿no? De la palabra escrita, ¿no? Le antecede la lectura del mundo, y yo siempre digo que a la lectura del mundo, ¿no? Le antecede la lectura del propio cuerpo y por lo tanto de procesos tan centrales como la menstruación, ¿no? Y bueno, como dialogar con estas ideas que nos pones acá, me parece también muy interesante. Y bueno, quisiera aquí, yo sé que a lo mejor esto que nos has dicho puede revelarnos así como diferentes vías de enlace, pero para no asumir que todo el mundo estamos como en el mismo canal, quisiera pedirte si puedes puntualizarnos un poco más sobre cómo se relaciona este concepto de la alfabetización menstrual con la educación menstrual. Pues tiene mucha relación, ¿no? Con, por ejemplo, lo que ahorita nos explicaba Caro, ¿no? De cómo ella fue haciendo esta metodología, ¿no? Y que es partir del conocimiento que tenemos, ¿no? Y de poder compartir desde saberes locales, ¿no? De poder entender nuestros cuerpos, y no desde un lugar como que, no sé, como la alfabetización y la educación menstrual, pues no se basan en entender pues las fases del ciclo, ¿no? Y ya, sino en entender cómo eso tiene efectos en las decisiones que tomamos, cómo esto tiene un impacto en nuestras vidas personales y sociales, ¿no? Y cómo esto nos puede ayudar a cuidarnos y a cuidar también nuestro entorno, ¿no? Que si lo profundizamos más, pues esto tiene que ver con la política, con la ecología, con un montón de otros temas, pues que no son indiferentes a la educación menstrual, ¿no? Y que desde el lugar del que yo hablo, desde la psicología me parece también como muy importante, ¿no? Pues porque al final la psicología no puede ser indiferente, ¿no? No puede ser
apolítica ante las circunstancias que vivimos. Y en ese sentido, pensar, ¿no? Cómo es que estas experiencias que vivimos en nuestras regiones, ¿no? En los diferentes países que ahorita ustedes comentan en los que estamos, con sus diversas complejidades, cómo es que estas experiencias atraviesan o se viven desde cuerpos que menstruan, ¿no? Y entonces desde ahí entender que la educación menstrual cobra mucho sentido, entonces entender que ahí pues no basta como pues las fases del ciclo, ¿no? Sino que es algo mucho más profundo, y a eso me refiero con que nos ayuda a tomar decisiones y a regular nuestro entorno, ¿no? Y que por tanto es un tema pues que nos convoca, que es colectivo, ¿no? Que nos ayuda a cuidarnos, ¿no? Y creo que eso es pues eso es clave, ¿no? Creo que cuando hablamos de educación menstrual salen como muchas circunstancias en las que vivimos, ¿no? Y eso me parece como bien potente. Maravilloso. Gracias, Laura. Y para no perder ese hilito justo de estas cosas que nos vas poniendo acá, pues propongo que nos vayamos de seguidito con Lina, ¿no? Quien más allá de un concepto, ¿no? Nos presenta en la publicación como toda una apertura, ¿no? A un enfoque para pensar el quehacer ético de la educación menstrual. Y se trata de lo que ella ya nos dijo, que es el enfoque restaurativo en la educación menstrual. Así que, Lina, preguntarte a qué te refieres con el enfoque restaurativo en la educación menstrual y cómo llegas a identificar la necesidad de nombrarlo y de practicarlo. Bueno, Aurora, bueno, este concepto, digamos que llega a través del mismo proceso de educación mío, ¿no? Yo, como te contaba, llevaba 11 años trabajando para el área de salud pública en Cali. Yo soy de Cali, Colombia. Y digamos que siendo uno salubrista público, se entera de muchas situaciones que la gente que digamos que no conoce estos procesos, pues no sabe, ¿no? Entonces el desconocimiento genera desinformación y bueno, esto trae una avalancha de cosas. En este proceso educativo mío, cuando estaba con Carolina, tuve un caso muy particular con una chica, una niña de 13 años, que por sus condiciones socioeconómicas, digamos que sí, básicamente eso, quedó embarazada a los 13 años, ¿sí? Inmediatamente desde nuestra área se activa el código rosa, que es la atención a estos casos, ¿no? Que son considerados sencillamente violencia. Considerado un caso de violación, así la niña tenga 13 años y diga que había estado con su pareja, pues no, en Colombia. Digamos que tener una relación sexual con un menor de 14 años es abuso sexual, ¿no? Entonces esta niña fue atendida y casualmente era conocida mía. Entonces, digamos que a través de mi trabajo, logramos atenderla muy rápidamente, pero en ese afán de entender qué era lo que pasaba, decidí proponer a estas instituciones de salud que esta niña sencillamente había que restaurarle sus derechos. Esta niña estaba siendo objeto simplemente de vulneración de derechos de todo tipo, de salud, de educación, de absolutamente muchos derechos, y que pues por su condición socioeconómica, y me refiero a la condición social porque es una niña prácticamente abandonada, donde sus papás vive con su papá, su mamá no le prestaba mucho cuidado, entonces todo esto conllevó, todo fue una serie de sucesos que llevó a que esta niña quedara en embarazo. Se le prestaron toda la atención, pero en este proceso hay un equipo que se llama el equipo Rosa, y pues yo tenía contacto con estas personas, entonces digamos que entramos a comité y hablamos y llegamos a la conclusión de que sencillamente el desconocimiento de su cuerpo, de su naturaleza intrínseca, el hecho de ser mujer, de ser un cuerpo menstruante, pues la llevó a tomar de pronto, a pasar por esta situación tan incómoda y tan difícil, ¿no? Entonces,
de ahí nace este concepto, ¿no? Para mí, la educación menstrual con enfoque restaurativo hace básicamente alusión a la restauración de los derechos que a las niñas, particularmente adolescentes y mujeres, se les niega. Se les niega porque tenemos un Estado completamente que vive en una negación total, ¿no? Es un Estado fallido donde le fallan a las mujeres, a las niñas, y pasan muchas situaciones muy dolorosas donde definitivamente hay que tomar acción y no se toma porque la educación no arroja indicadores positivos rápidamente, que es lo que necesita la administración pública, ¿no? Entonces, digamos que a mí me apasiona mucho el tema de la salud pública y considero que la educación menstrual es un tema de salud pública, ¿sí? Sencillamente hay que abordarlo desde ahí. Es un tema que hay que abordarlo desde lo político, porque lo político nos compete a todos, ¿no? Político es colectivo, es sociedad, es interactuar entre nosotros y hacerlo bien. Y estamos fallándole a esas niñas y a esas mujeres. Entonces, mi enfoque es un poco más de ese talante, ¿no? Mi posición es muy, muy fuerte desde la salud pública y digamos que he avanzado un poco en Cali para que esto se pueda llevar a cabo y se pueda hasta crear una política pública de educación y cuidado menstrual. Eso es un proceso largo, pero no imposible. Entonces, va muy enfocada hacia esa restauración de derechos que le debemos a estas niñas y a las mujeres y a las adolescentes que desconocen que su cuerpo es su primer y único territorio, que tienen derecho a conocerlo, a amarlo, a dejar de darle fastidio, a dejar de sentirse avergonzadas por lo que son. Y bueno, entonces está muy enfocado a eso. Maravilloso, Lina, muchas gracias. Definitivamente, o sea, qué importantes todos los temas que traes acá y vinculándolo un poco, ¿no? A lo que ya nos han puesto acá en la conversación, Caro y Laura, pues no podemos creer, ¿no? No podemos pensar que la educación menstrual es algo pequeñito, es algo que se queda en sí mismo, ¿no? Sino que tiene como estas vinculaciones tan importantes con cuestiones tan políticas, ¿no? Como lo son la educación, pero también como lo son los derechos humanos, ¿no? O sea, ponerlo también en estos términos, ¿no? De la restitución de los derechos, yo creo que no solamente en Colombia, sino que en América Latina tenemos una deuda muy importante, ¿no? O sea, con la restitución de derechos para un montón de poblaciones que han sido pues marginalizadas por un lado, pero también violentadas, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, bueno, pues qué importante. Yo la verdad es que, por ejemplo, cuando hacíamos la revisión de los textos para el marco, me costaba mucho también pedir así como la reducción, ¿no? A veces o hacer como el resumen así de tanta información, ¿no? De tanta información, por ejemplo, que nos hizo llegar Laura, de tanta información que tenía Lina, ¿no? Y que a veces es imposible, pues, abarcarla en el espacio que tenemos a veces para la edición. Pero bueno, les agradezco también mucho que podamos detallar estas cuestiones acá. Yo justo también tenía como preparado preguntarte acerca como de algún caso, ¿no? Que hayas visto, entonces agradezco mucho también que partieras, ¿no? De tu conversación desde el caso de esta niña, ¿no? Que yo creo que a todas nos suena familiar, desafortunadamente un caso como pero pues bueno, que nos permite también visibilizar no solo las necesidades, sino también las posibilidades que tenemos de accionar, ¿no? Desde el quehacer que vamos teniendo todas. Entonces, bueno, antes así digamos como de hacer como una pregunta para todas, quisiera también preguntar a las compañeras que están conectadas aquí, si alguna tiene algún comentario o que si nos quieren hacer llegar también por el chat alguna pregunta, es el momento.
para ir abriendo como esta conversación. También, porfis, quienes no vayan a utilizar el chat, vayan a abrir su micrófono. Adelante, solamente les pido ser breves con el tiempo. Y tenemos aquí a Andrea Sarmiento. Adelante. Andrea, ¿nos escuchas? Ay, nosotros no te oímos. ¿Alguien la escucha? Yo no. Parece que sí desbloqueó su micro, pero no te escuchamos, Andrea. ¿Quieres mandarnos tu pregunta por aquí por el chat? Ay, no, no se escucha. Sí aparece que abres tu micro, pero no te escuchamos. ¿Alguien más quiere participar en lo que Andrea logra solucionar ese problemita? Vanessa, acá nos deja su pregunta. Vanessa Vélez Avendaño pregunta, me gustaría saber si ustedes tienen claro o el acercamiento al concepto de alfabetización corporal. No sé, Laura, si tú fue como alguna de las visiones que también abordaste para el desarrollo de tu concepto. Bueno, Vanessa, gracias por tu pregunta. Entiendo que existe el concepto de alfabetización corporal y de lo quizás poco que conozco acerca de ese concepto. Digamos, la diferencia es que este es específicamente con respecto a la menstruación y el asunto político, en lo que yo poco que conozco con respecto a la alfabetización corporal, no entiendo que no hay una perspectiva política, ¿no? De dignificar las narrativas, ¿no? Y también de lo que yo entiendo con respecto a la alfabetización corporal, no, o al menos no sé, pero al menos que sí está en la alfabetización menstrual, es este partir desde el constructivismo, ¿no? Desde el constructivismo, desde la psicología. Y que desde este constructivismo se entiende cómo el cuerpo o la lectura de nuestro cuerpo desde la menstruación nos ayuda a regular nuestra vida social, pero en estos términos más políticos y de transformar las narrativas hacia lo digno, ¿no? Que no hay una pauta específica, sino que depende desde los saberes locales. Entonces yo lo quizás poco que conozco acerca de la alfabetización corporal me parece que va en otro sentido, ¿no? Que seguramente enriquece también mucho la discusión, pero bueno, yo creería que ahí podría marcarse una distinción. O menos que no sé si Vanessa tengas otra información, pero bueno, gracias. Gracias, Laura. Lina, Caro, ¿ustedes quisieran aportar algo a esta pregunta? Adelante, bien. Ok. Andrea volvió por acá. No sé si quieras intentar nuevamente hacer tu pregunta. No podía ser que funcionara el micrófono. Bueno, si quieres escribirla por aquí, la estaremos recibiendo con gusto. Y también igualmente, si alguien más tiene otra pregunta, no se pierda a nuestras ponentes, así que aprovechen que estamos acá en vivo. Tenemos a Sheila, no sé si solamente quería saludar o si tiene también preguntita. Acá muy bien recibida. Bueno, Andrea, estamos atentas acá a tu pregunta. Yo quiero avanzar con esta pregunta que había pensado para ustedes. A ver, bueno, antes de esta, acá está ya la de Andrea. ¿Cuáles son esas competencias básicas en educación menstrual? Gran pregunta, que me imagino que es para Caro. ¿Quién fue quien abordó este tema? Adelante, Caro.
Gracias. Bueno, pues esa es una de las construcciones poderosas que se ha venido haciendo desde el programa Princesas Menstruantes. Desde el programa venimos trabajando hace mucho tiempo en identificar esas competencias básicas y realmente yo no podría responder eso acá porque es que es un asunto muy amplio, ¿cierto? Justamente las competencias básicas de la educación menstrual es lo que enseñamos por medio del Diplomado de Educación Menstrual Emancipadora, que son 6 meses de trabajo, aprendiendo no solamente las competencias básicas, sino también la multidimensionalidad de la menstruación y el tema de la metodología de educación menstrual emancipadora, ¿cierto? Cómo ponerla a funcionar en territorio. Entonces, ¿qué es lo que, digamos que de alguna manera como para intentar mencionar algo y no dejar así como sin respuesta? Yo lo que creo es que, bueno, lo que es que se ha venido recopilando como los aprendizajes que los grupos etarios deberían de recibir, ¿cierto? Entonces, dentro del diplomado está planteado por fases etarias. Entonces, ¿qué es lo que debe saber una niña entre los 8 y los 12 años? ¿Qué es lo que debe saber o cuáles son las competencias que debe tener una niña entre los 13 y los 14, los 15, los 16, los 16, los veintitantos, una persona adulta, una persona en periodo de menopausia? Entonces, todo ese montón de aprendizajes, de itencitos, que son un montón, es lo que hablamos o lo que agrupamos y lo que mencionamos o nombramos como competencias básicas de la educación menstrual. Asimismo, como la educación matemáticas tiene competencias básicas, asimismo, como el inglés tiene competencias básicas, asimismo la educación menstrual. Y estoy segura que un profesor de matemáticas también diría, son tantas competencias de acuerdo al ciclo vital que no me daría para responderlo en este momento. Pero es un poco de esa manera. Y yo creo que ahí hay un asunto de pensarnos la educación menstrual con mucha responsabilidad. Porque yo cada vez que me lo preguntan, yo lo pongo en términos de una área de la educación. O sea, no es el ir a entregar toallitas, ni ir a decir, ay, las toallitas para todos para que erradiquemos la pobreza menstrual, sino qué es lo que amo, o sea, que esa persona, o esa niña, o esa adolescente, o esa persona necesita aprender en su momento de su ciclo vital. ¿Y qué dejó de aprender? Porque muchas veces ni siquiera es lo que necesita en ese momento, sino que además de lo que necesita en ese momento, lo que dejó de aprender en todos los momentos atrás. Entonces es un poco como eso lo que podría mencionar en este momento. No sé si Lina o Laura quisieran un poco abonar a eso, si no continuamos. Ok, bien. Bueno, lo bueno que hay una amplia oferta académica en la escuela, entonces seguramente no se quedarán con dudas, Andrea. ¿En dónde podemos encontrar la guía de los conceptos que han construido? Muchas gracias. Esa pregunta es de Vero. Caro, ¿tú nos puedes precisar si se puede descargar directo en el enlace de la biografía o si hay que escribir en algún lado? El marco conceptual. Ajá. En el enlace de la biografía de Instagram está la forma de descargarlo, porque en este momento a la página web le están haciendo una reestructura. Entonces ya en los próximos, yo creo que en unos 15 días en la página web se va a poder descargar también directamente, pero por ahora solamente está disponible en el enlace de la biografía de Instagram y solamente en español. En los próximos días en inglés y en portugués. Sí, eso es una celebración, que ya se puede estar en los otros idiomas porque diferentes compañeras también de esta lengua han participado. Entonces, es un esfuerzo maravilloso. Y tenemos acá pregunta también de María Camila. Ay, esta pregunta me encanta. Aunque hacemos academia sin permiso de la academia, ¿qué opinan de utilizar los recursos de la academia como los posgrados para trabajar las epistemologías menstruales? Quiero decir una cosa acá. Adelante, Caro. Dentro del marco conceptual está está el concepto de epistemicidio menstrual y la que ha venido trabajando un montón las epistemologías menstruales es mi señora acá,
Aurora Macías. Entonces, le doy la palabra para que ella responda tan magnífica pregunta. Dije que me encantaba, no que estaba preparada para responderla. Pero bueno, esto de hecho es una idea que también trabajamos un montón en el seminario de laboratorios sociales aplicados a la educación menstrual, que lo encuentran ahí en la oferta académica, cómo revolucionar la educación menstrual, porque precisamente, o sea, de lo que partimos, ¿no? De lo que parte la cátedra, de lo que parte también mucho el trabajo que nosotras, Caro y yo, venimos haciendo y compartiendo, pues tiene que ver con reconocer que los conocimientos no solamente se construyen dentro de la academia, ¿no? O sea, la academia es una de las tantas formas y posibilidades que tenemos para generar conocimientos. Y bueno, yo siempre en esta pregunta lo pone así de respecto a los posgrados. Yo siempre he creído que pues también estar en un posgrado es estar en la posibilidad de estar colocando la menstruación, ¿no? Como un tema legítimo de estudiar y un tema necesario, ¿no? Para generar la transformación social, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta decir que yo hago educación menstrual y promoción de la salud menstrual con un piecito en la academia, ¿no? En la academia institucionalizada y con un piecito siempre en los territorios y en las otras formas para generar conocimiento. Entonces, yo creo que en este momento de la vida y de la existencia de la humanidad, tampoco es que tengamos que pelearnos con esas formas, ¿no? Sino aprovechar todos los espacios que tenemos para colocar estos temas, ¿no? Y para seguir generando un conocimiento emancipador, ¿no? Que como lo he dicho, o sea, pues la academia es una forma, ¿no? Los posgrados son una forma, ¿no? Pero también acá creo que una de las enseñanzas más grandes que yo he tenido en Emancipada, sobre todo con el Foro del Encuentro Latinoamericano y ahora con el Ibérico, pues es que entre todas, ¿no? Podemos legitimar nuestros conocimientos y legitimar también nuestra acción, ¿no? Entonces, pues nada, Emancipadas ha sido también eso y estos esfuerzos, pues han traído, digamos, de alguna forma también herramientas, ¿no? O recursos que la academia nos ofrece, pero que en algunos momentos para muchas personas, pues también son inaccesibles, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría. No sé si alguien más Lina, Laura, si quisieran aportar a esta pregunta, Caro, ahí está abierta. Y yo creo que también, pues, lo vienen haciendo ya un montón de personas. O sea, yo creo que he sido lectora de aproximadamente 4 trabajos de grado, de trabajos de maestría, y he venido, o sea, hay un montón de estudiantes de la Escuela Emancipada, de hecho, que están haciendo posgrados justamente con temas de menstruación. Recientemente, esta compañera que se llama Larisa Pelucio, que ella es brasilera, publicó es profesora universitaria, estaba haciendo un trabajo de etnografías de la educación menstrual, publicó también sobre la educación menstrual emancipadora. O sea, creo que hay un montón de gente haciéndolo y es, pues, yo lo veo completamente necesario. Uh-huh. Sí, hay formas con las que tenemos que ser muy cuidadosas y marcar distancias muy claras, pero me parece que sin duda es una ventaja también. ¿Algo más, queridas Lina, Laura? ¿Seguimos? Bien. Bueno, acá María Camila pone un saludo especial para mi profe Carolina, estudiante. Muchas felicidades a todas. Muchas gracias. Tenemos mucho por construir. Yo soy docente y ese elemento es nuestra base. Gracias, dice Andrea. Me imagino que se refiere a la respuesta anterior de Caro. Muy bien. Pues bueno, queridas compañeras, considerando el retrasito que tuvimos al inicio, nos quedan como unos 5 minutitos ya para cerrar. Yo quisiera que nos compartieran, por favor, alguna frasecita para cerrar. Carolina, Lina, Laura, ¿qué dirían para despedirse en relación con los temas que hemos visto hasta aquí? Bueno, yo con respecto, digamos,
a mi concepto, quisiera compartirles algo que escribí y que me parece muy al lugar con respecto a este tema de restauración, y es que menstruar es un acto político, que implica reconocer que la experiencia menstrual no es solo biológica, sino también social, estructural, que está atravesada por desigualdades en el acceso a los derechos fundamentales de los seres humanos, a condiciones dignas, a educación, a salud, que nombrarla y visibilizarla cuestiona estos tabúes que históricamente han sido ignorados y controlados los cuerpos menstruantes, que por eso hay que hablar de menstruación, hay que exigir derechos y transformar imaginarios es un ejercicio de participación, de justicia social y autonomía corporal. Digamos que lo mío es que a mí me apasiona mucho lo público. Yo trabajo en lo público hace tanto tiempo y me he dado cuenta que desde lo público podemos transformar tanto la vida de la gente. Ahí entonces entra un dicho muy, muy colombiano que dice, es mejor a veces, es mejor tener amigos que plata. Y entonces ahí uno dice, ¿pero por qué? Pues ¿por qué? Porque es que cuando uno tiene a veces la capacidad de transformar la vida de alguien con un gesto que para una persona es demasiado y que para mí no lo es tanto porque hace parte de mi trabajo, entonces yo me siento un agente muy transformador y de cambio en una sociedad que es realmente hostil con las mujeres. Entonces, pues nada, la invitación es a seguir trabajando, a construir. Yo en mis redes sociales poco y nada publico porque yo trabajo muy desde lo público, entonces no tengo como un trabajo personal, pero yo le prometí a Carolina que lo iba a hacer. Sino que a mí me cuesta un montón y estoy muy enfocada en esto público porque siento que el trabajo hay que masificarlo, hay que llevarlo a instancias, digamos que políticas, donde las ciudades se enteren que esto tiene que cambiar, pero de forma masiva también, ¿no? Entonces, yo honro y felicito mucho a estas mujeres que trabajan desde sus espacios, y a mí cuando puedo yo participo. Pero lo mío es más así como más hacia lo masivo, hacia la gente, hacia esa vulneración de derechos, pues y esas deudas que tienen los estados con las mujeres. Entonces, pues bueno, yo feliz de seguir trabajando. Carolina sabe que cuenta conmigo siempre y todas también de ahora en adelante. Gracias. Y por más servidoras públicas de esta calaña. Gracias. Es con todo el amor lo que necesiten por Cali. Ahora estoy viviendo en Bogotá, y haciendo otra cosa, pero no importa. Siempre educadora menstrual en el alma y en el corazón. Y cuando puedo lo hago, es que yo no sé, uno es como un imán, ¿no? Uno atrae pues lo que uno quiere a su vida, y siempre me pasan unas cosas loquísimas, pero lo hago con tanto amor y lo disfruto tanto. Entonces, pues, bueno, ahí seguiré. Gracias. Laura, Caro, ¿con qué cierran? Pues yo me encanta todo lo que ha compartido todas, ¿no? Y ahorita lo último que compartes, Lina, me parece como bien, bien bonito y bien acertado, como para cerrar también. Y pues nada, yo también honro mucho y me siento muy afortunada de poder como compartir, conversar, aprender, pero no solo eso, sino también poder establecer relaciones de amistad, ¿no? Bien bonitas a partir de la educación menstrual, ¿no? Y justo eso me ha dado mucho, ¿no? Y pienso que también todo, ¿no? Como que ya en un momento creo que todo tiene que ver con la menstruación, ¿no? Y realmente no todo se puede conectar, ¿no? O sea, y creo que eso como esa mirada, pues me ha permitido también ser más cuidadosa, ¿no? También ser como más cuidadosa con mi entorno, ¿no? No solo conmigo, sino con mi entorno. Y también a eso me refiero que entre tanto conocimiento, tantas herramientas, ¿no? Tanta empatía, me ha dado amistad, ¿no? Entonces eso lo valoro mucho. Gracias, Laura. Querida Caro. Pues yo mencionar que pues siempre
desde hace mucho tiempo estoy así súper convencida de que la educación menstrual es una fuerza transformadora de la sociedad, de las sociedades, eh, y también pues como o sea, hablar o mencionar o recordar la necesidad también de la descentralización de la educación menstrual, porque se nos ha vuelto también como un asunto muy de urbes, muy de discusión en redes sociales o en los medios pues que tenemos así, sí, online. Eh, pero hay una cosa que siempre repetimos desde Princesas Menstruantes, y es que las 5 niñas de la ruralidad, de la escuelita donde nadie llega, también importan, también necesitan recibir educación menstrual de calidad, educación menstrual que sea emancipadora. O sea, hay cosas que todas las personas educadoras menstruales o no pueden aportar a que las realidades menstruales nefastas pues se puedan ir transformando de a poco, y es el tema del cuestionamiento de las narrativas, o sea, que realmente podamos hacer un cuestionamiento continuo de qué fue lo que aprendimos y cuántas de esas cosas que aprendimos simplemente lo que hacen es reproducir violencias, que es lo que nosotras también en el marco conceptual enunciamos como violencias menstruales. Entonces, hay un asunto quitarle a este tema el boom de moda, el boom que hay una cosa que yo siempre pienso, y es que todo lo que las fuerzas o todos los movimientos que tienen potencial de cambio, llega el neoliberalismo y los desvirtúa. O sea, llega el neoliberalismo y los reacomoda y o sea, no sé ni cómo denunciar lo que hace, ¿sí? Y eso mismo está sucediendo con la educación menstrual. En este momento eso está sucediendo. Desde la pandemia viene sucediendo eso. Entonces, aquí hay un asunto, y es ser muy críticas con la información, o sea, con lo que llega. Cada vez hay más celebramos mucho más que los estados avalan la entrega de productos, pero ¿y dónde y cuándo y para cuándo dejamos la entrega de la educación crítica y asertiva? O sea, ¿para cuándo esa tarea que es necesaria? O sea, que es algo que es fundamental y que urge, ¿sí? Entonces eso, pues solamente hacer como ese llamado a hacer críticas, a siempre tener el ojo muy crítico con lo que hacen los estados, las institucionalidades, las multinacionales, porque realmente nos pintan como un panorama muy bonito, pero realmente muchas veces atrás es lo mismo de lo mismo. Lina, creo que justo conecta con algo que decías. Qué bueno que abres tu micrófono. Adelante. Sí, de hecho es una gran lucha que tenemos y que tenía en Cali, pues, y era eso, ¿no? De llevar la educación menstrual a lo básico, ¿no? Higiene menstrual, toallas higiénicas, y la educación, digamos que ni siquiera educaciones, son como unas socializaciones muy verticales, ¿no? Y la educación menstrual tiene que ser muy horizontal, porque es que se construye desde además el sentir de cada niño y cada adolescente. Yo me enfoco mucho en niños y adolescentes porque yo siento que es la población más vulnerable de todas. Y como todavía hay tanto tabú en torno a la menstruación, pues a pesar de que vivimos supuestamente en el siglo XXI y las redes sociales y tal, las redes sociales desinforman, los papás están tan ocupados que si antes no atendían porque les daba pena y miedo, ahorita desatienden porque están súper ocupados. Entonces, digamos que pues como eso, ¿no? Ese ha sido una gran lucha que yo he cogido también desde lo público, y es, digamos que hacer más horizontal el tema educativo y no trasladarlo únicamente a que llevemos toallas higiénicas, llevemos un kit, hagamos esto. Pues no, esto es un proceso
de educación continua. Esto es un proceso que nunca debe parar y es el Estado el que debe garantizar esta educación. Así como se lucha porque es que los niños deben ir al colegio y terminar su colegio y garantizarles la universidad pública, la educación menstrual es pública, es obligatoria y debe ser continua y permanente. Y lo que decías, Caro, muy bien, a los territorios hay que llegar a esa ruralidad donde es que el abandono del Estado es todo, pues, y es muy triste porque entonces son las niñas que se embarazan a los 14 y 15, que no van a tener muchas oportunidades más que no sé, que digamos que resignarse a lo que la vida les ha dado, pues no, hay que ir más allá. Y esa es la apuesta. Esas niñas de las veredas, como no son sino 5 o 6, y entonces no cuentan mucho porque ni siquiera alcanzan a llenar una planilla de asistencia. Entonces, esas son las que están mucho más abandonadas y son las que están más expuestas, porque justamente las niñas de la ruralidad son a las que primero emparejan cuando menstruan. O sea, esas son las que dejan de ser niñas por menstruar. Entonces, es bien importante también salir, o sea, la discusión de la urbe es muy importante, pero no es más importante que la discusión de la ruralidad. O sea, creo que ese sí debería de estar siempre a la par, porque eso no se nos puede olvidar. De acuerdo. Ay, pues tantas cosas que nos quedan pendientes. Afortunadamente, nos quedan muchas cátedras para adelante, compañeras. Así que seguiremos sin duda profundizando en estos temas. Y bueno, antes de despedirnos, yo quiero invitarles a mantenerse bien atentas a las redes sociales de la escuela, porque bueno, Caro ya nos adelantó acá que va a haber una página nueva, pero también pronto se anunciarán nuevos cursos, nuevas actividades y seguramente también estaremos ahí informando acerca de lo que se viene para el 2026. Yo quiero agradecer profundamente a Lina. Lina, muchas gracias. En serio, ha sido un gusto conocerte también como a través de tu trabajo y ahora por acá. Agradezco mucho tus aportes y esta apertura y todos los elementos que pones, ¿no? Para la reflexión. Estoy segura de que muchas educadoras, ¿no? Se detendrán a pensar en todo lo que has dicho hoy. Afortunadamente hoy tenemos muchas educadoras menstruales por acá. Gracias, Lina. Laura, pues nada, ¿qué te digo, queridísima? Más que celebrar esta conversación que, pues en la que siempre nos enseñas tanto. Gracias por estar siempre dispuesta al diálogo, ya te lo decía, y también a la construcción colectiva. Me encanta ahí que en el chat te manden tantos besos a las compañeras, fabuloso. Y ay, Caro, querida, pues qué te digo que no sepas ya. Muchas gracias siempre por tus ideas, ¿no? Por tu generosidad al compartir tu saber. Y bueno, pues acá seguimos juntas por la dignidad menstrual. Y bueno, que sean muchos años más para emancipadas. A todas las personas que nos sintonizaron acá en vivo y a quienes nos mirarán en diferido, pues también les agradezco mucho por seguirnos y por ser parte, ¿no? De este primer año. Acá veo también que hay muchos comentarios, muchas gracias, muchos besos, gracias por abrir tantas reflexiones, muchas gracias. Ojalá luego hagan algún curso sobre educación menstrual en espacios rurales. Hoy tomen nota, Caro, a todas son maravillosas, gracias por su trabajo. Y pues bueno, de esta forma, queridas, todas las personas que se conectaron, hemos llegado al final de esta última cátedra dedicada al marco conceptual, ¿no? Para la salud y la educación menstrual emancipadora. Nos vemos en 2026 con nuevos ejes de reflexión y nuevas formas de compartir. Yo quiero reiterar nuestro agradecimiento a quienes fueron parte de este primer año de la Cátedra de Epistemologías Menstruales, que pues es un espacio realizado para la visibilización y la divulgación de conocimiento menstrual que es necesario para la emancipación. Entonces, nada, hasta pronto. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Buenas.